dice así: en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cierra tus ojos una vez más. Padre, tú eres el dueño de todas las palabras. Confirma sobre nosotros palabras del cielo, palabras de tu Espíritu sobre cada corazón. Pedimos, Señor, que tu presencia y tu gracia sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos en tu asiento, glorificando y adorando al Señor Jesús. Mis hermanos, estamos en esta serie de mensajes sobre el tema más que vencedores. Y hoy yo quiero estar hablando con vosotros sobre un tema muy importante: discípulos más que vencedores. Todos nosotros sabemos que la vida cristiana es un discipulado diario. Todos los días estamos en esa especie de colegio de Cristo Jesús, donde tenemos que aprender con nuestro Maestro. Ser discípulo es ser seguidor. Y en el caso del cristianismo, somos seguidores de Cristo Jesús. La palabra cristiano significa, en su significado literal, un pequeño Cristo, trayendo a nosotros y nos enseñando, nos revelando que el propósito de la vida de un cristiano es revelar Cristo en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones. Es dar testimonio de Cristo Jesús, y para que las personas que no son cristianas vean Cristo en nosotros, y también las personas que están cerca de nosotros. Ser un discípulo de Cristo es entender que Cristo es el modelo, es nuestro alicerce, es nuestro padrón, es aquel que nos enseña, nos apunta y nos guía en el camino que tenemos y debemos seguir. Entonces, ser un discípulo de Cristo es tener Cristo como referencia. ¿Y por qué más que vencedores? Porque ya leímos aquí algunas veces el texto de Romanos capítulo 8, que hablamos muchas y muchas veces. Porque Cristo nos amó, somos más que vencedores. El texto más conocido es: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a saber, Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por Cristo somos más que vencedores. Pero para ser un discípulo más que vencedor, hay algunas características que tú y yo tenemos que tener y entender. Y yo quiero hablar un poquito sobre esto en esta tarde. No sé si usted me entendió más o menos. Vamos a meditar sobre este discípulo más que vencedor. Cristo es nuestro modelo, nuestra referencia. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces Cristo va delante, Cristo está en la frente de nosotros, y Él es aquel que nos guía. Y Él va a continuar el versículo diciendo: néguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Cristo está estableciendo un requisito, un modelo para poder seguir y ser un discípulo. Usted tiene que negarse a sí mismo, usted tiene que tomar su cruz y usted tiene que seguir. 1 Juan capítulo 2, versículo 6 va a decir que aquel que dice que está en Cristo debe andar de la manera que Él anduvo. Entonces nosotros tenemos que ser que Él nos está ordenando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Entonces Cristo es aquel que nos guía, pero también es nuestro fundamento. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo Jesús, como hijos amados, y andar en temor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Debemos imitar a Cristo, debemos andar en temor y en amor como Cristo andó. Entonces, si tú y yo deseamos ser discípulos más que vencedores, discípulos que reflejan el carácter de Cristo Jesús, que revelen Cristo Jesús en sus vidas, en sus acciones, en todo lo que hacen, nosotros debemos entender que nuestro referencial es Cristo Jesús. Y ahí yo te pregunto, ¿quién tiene sido tu referencial? ¿El pastor? No es. La Biblia dice que debemos imitar la fe de los pastores, pero tenemos un padrón. Pablo va a decir esto claramente cuando él dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 11, versículo 1, él va a decir: sed mis imitadores, hermanos, así como yo soy de Cristo. Lo que Pablo está diciendo clarito a nosotros: mientras yo soy ejemplo de carácter cristiano, de discípulo de Cristo, mientras yo estoy revelando a Cristo, vosotros me imiten. Pero a partir del momento que yo deje de revelar a Cristo en mi vida, vosotros no deben imitarlo. Pablo está enseñando a nosotros que él debería ser imitado porque él estaba siguiendo un modelo, y este modelo es el mismo para ti y para mí. Este modelo es el mismo en Brasil, en Cuba, en España, en Ecuador, en China, en Japón. Este modelo es el mismo. Es Cristo Jesús, aquel que puede hacernos nacer de nuevo y puede hacernos ciudadanos del cielo, de la patria celestial. Entonces tú y yo tenemos un desafío: ser un discípulo más que vencedor y continuar perseverando. Pregunta que tú puedes hacer y yo puedo hacer para esta enseñanza: ¿cuáles son las características de los discípulos que son más que vencedores? ¿Cuáles son estas características? Yo quiero que usted apunte ahí, si usted puede. Ya entendemos que Cristo es nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro padrón, y ahí seguimos. Que si somos discípulos más que vencedores es porque estamos alicerzados. Pero ¿cuáles son las características? Lo que revela un discípulo más que vencedor. Primera cosa, un discípulo más que vencedor es un discípulo que tiene un espíritu enseñable. Se dice así, enseñable. Moldeable. Alguien que puede ser enseñado. Alguien que tiene la capacidad de aprender. ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. Un espíritu moldeado. Entonces, alguien que no perdió la capacidad de aprender. La vida cristiana, yo quiero que usted entienda esto. Usted puede ser pastor, obispo, reverendo, haber resucitado y tener sido patriarca, pero el proceso es el mismo. Nosotros debemos entender que vida cristiana es vida pedagógica. Vamos seguir aprendiendo. Y no hay como decir que sabemos de todo. Y porque yo estuve congregando en la iglesia de los dinosaurios, yo no necesito ser enseñado. No es así, hermano. Tú puedes tener 500 años de cristiano y ter predicado Cristo en 1500 cuando descubrieron Brasil. Pero usted debe entender, y yo debo entender, que nosotros debemos continuar aprendiendo. Que essa característica não pode morir em nossa vida cristiana, porque devemos ter um espírito moldeado, se diz assim, moldeado, alguém que pueda ser ensinado, alguém que tenha a capacidade de entender que há lições que devemos aprender e que devemos verdadeiramente aprender. Essa vida cristiana
cristiana es una vida creciente. Ella debe ser creciente. La pregunta que yo te hago es: desde el día que usted entregó su vida al Señor, ¿usted continúa aprendiendo? ¿Usted continúa siendo enseñado? ¿O tienes la capacidad de ser enseñado? ¿O usted ya perdió esta capacidad? ¿O usted no acepta a más nadie enseñarte o hablar de las cosas de Dios? ¿O usted cree que ya basta, que con el conocimiento y la experiencia que usted tiene, esto ya sirve para ir al cielo? Una cosa que yo quiero que usted entienda es que la fuente es inagotable. El apóstol Juan va a hablar de la multiforme gracia de Dios, las diversas maneras que Dios obra y Dios se manifiesta. ¿Tú sabías de esto? Dios no es limitado a nuestro conocimiento humano. Dios no está limitado a las cosas que creemos que Él tiene que hacer. Dios es una fuente inagotable. Cuando tú abres la Biblia, usted va a predicar un texto bíblico hoy, y si usted lee el mismo texto bíblico un año después, usted va a entender otras cosas dentro del mismo texto bíblico, porque esto se renueva. ¿Cuántas veces usted ya vio a alguien predicar el Salmo 23? ¿Y cuántas veces fueron de maneras distintas? ¿Y cómo Dios habló contigo, mismo siendo un texto que usted ya había escuchado un sermón cuántas y cuántas veces? Usted y yo, como discípulos más que vencedores, no podemos perder esta característica de sermos y podemos ser enseñados, moldeados, sermos instruidos por el cielo. Lo problema es que estamos viviendo un tiempo que la gente no quiere más ser enseñada. Si usted, ponga atención en lo que voy a decir, si usted no se pone a aprender, usted no está apto para enseñar. Si usted no puede oír, usted no puede hablar. Si usted no puede sentar, usted no puede estar de pie. Todos nosotros tenemos que pasar por estos procesos. Yo me recuerdo una vez que el Señor me dijo: te voy a dejar tranquilito, Yo pensé: tranquilito, bueno, voy a estar en paz, sin tribulación este año. Pero lo que el Señor estaba hablando es: yo te voy a sentar, yo voy a permitir un tiempo para que usted se estructure un poco más, te voy a dejar más tranquilo. Y como yo aprendí en aquel año, cuando estuve sentadito, apuntando, enseñando, aprendiendo, y nunca podemos dejar esto se perder en nuestros corazones. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para enojarse o airarse. Debemos estar prontos para oír. Un discípulo que es enseñable es alguien que tiene la capacidad de oír. Usted ya ha visto hoy que la gente empieza a hablar y habla, y ella no quiere más oírte, ella quiere solamente hablar, y usted va a dar un consejo que puede ayudar, pero la persona habla, ella no está escuchando lo que usted está diciendo. Y estamos viviendo este tiempo. La gente perdió la capacidad de ser enseñado, pero un discípulo más que vencedor aprende y trabaja en esto para que tenga también la capacidad de oír, porque él sabe que él puede aprender, sea con quien sea, con un niño, con un anciano, con un joven o con alguien de más edad. Sabemos que podemos aprender y continuar creciendo y siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Gente que tiene un espíritu moldeable, alguien que puede ser enseñado, es alguien que sabe lo que está escrito allá en Jeremías capítulo 18. Sabemos que Dios estaba hablando con Israel, pero la figura del alfarero que trabaja con una vasija de barro es una figura que nos ayuda. ¿Por qué? Porque un discípulo
más que vencedor, que tiene este espíritu moldeado, Él no sale de las manos del alfarero, Él no deja las manos del alfarero, Él está en las manos hasta que sea formado por completo, hasta que el alfarero lo moldee por completo y toda la obra en la mano del alfarero sea verdaderamente completa. Gente que tiene paciencia de ser moldeado y que no salta los procesos, sino que tiene paciencia y espera en Jehová, como dice el Salmo 40, hasta que el Señor oiga nuestro clamor, se incline hacia nosotros, nos quite del lodo y ponga nuestros pies sobre una roca y nos dé un nuevo cántico, en el cual muchos verán y alabarán a Dios por nuestras vidas. Gente que no huye de los procesos, sabe oír, pero también sabe que debe esperar y soportar. Y ahí yo te pregunto, ¿usted perdió la capacidad de oír? Los hombres, yo tengo un test bueno, una buena prueba. Usted oye a su esposa, ahí las hermanas van a decir, habla Señor. Usted oye a tu mujer. Si tú no quieres oír el Espíritu Santo, oye a tu esposa. Esposa, usted oye a tu marido, o usted perdió la capacidad de oír lo que Él dice también. ¿Qué hace usted cuando Dios empieza a moldearle? Huye de las manos del alfarero, huye de ser un discípulo más que vencedor, o usted soporta, porque Dios no va a enviar ángel para trabajar contigo. Dios va a trabajar usando. Mire tu hermano y dije, deja Dios te usar, hermano. Dios va a usar este hermano que está ahí. Ahí alguien puede decir, pastor, que prueba, Dios va a usar a mi mujer, pero Dios no da prueba que usted no pueda cargar, hermano. Cada uno tiene su cruz, aleluya. Entonces no podemos huir, no podemos dejar de ser moldeados, enseñados por el Señor. Pense comigo, cuánta gente que usted conoce que tiene nombre de cristiano, es pastor, es obrero y perdió la capacidad de ser enseñado. Cuando usted mira en el espejo, como dice mi suegro, pastor Indomar, usted ve una persona así, que perdió esta capacidad. Gente que pierde la capacidad de aprender es gente que decidió vivir en la mediocridad, que no quiere crecer, que no quiere madurar, que no quiere desarrollar. Yo te pregunto una cosa, ¿usted cree que usted ya creció en todas las áreas de tu vida? ¿No? Entonces tú y yo, que creemos así, sabemos que debemos aprender y mejorar, desarrollar estas áreas, y debemos ser un discípulo más que vencedor, una discípula más que vencedora, que sepa que debe continuar aprendiendo con el Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 1, ponga atención en lo que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Gente que no sabe ser reprendida, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Si usted no puede ser enseñado, Dios te va a reprender. Y aquí el texto bíblico es, Él te va a quebrar y no va a haber sanidad. ¿Por qué? Gente que se pone demasiadamente dura, endurece el corazón, se endurece en el hogar, endurece en la iglesia, endurece en el trabajo, no acepta nada, el orgullo tomó el corazón. De repente, en un día o en el otro, va a venir la reprensión del Señor. Y porque está endurecido, va a ser quebrado, no tiene flexibilidad, porque cree que sabe todo y no habrá medicina. Eso me preocupa, eso me hace pensar, porque queremos ser discípulos más vencedores. Entonces debemos continuar aprendiendo día en pos de día. Pregunta que yo te hago: ¿usted está aprendiendo con los procesos que usted está viviendo? ¿Usted está aprendiendo con las personas que Dios puso cerca de usted? ¿Usted está abierto para ser enseñado?
entonces usted verdaderamente es un discípulo más que vencedor. Hay un ejemplo de dos personas que se recusaron a aprender en la Biblia. La primera de ellas es Gehazi, el discípulo de Eliseo. Él no quiso obedecer, se tornó leproso. Otro ejemplo, rey Usías, no quiso obedecer, perdió la capacidad de huir, segundo Crónicas 26, 15 a seguir. Y él también se quedó leproso, se tornó leproso. Gente que perdió la capacidad de aprender, de ser enseñado, es gente que está leproso por ahí. El mal olor va a salir una hora o otra. Y usted y yo tenemos que entender esto. ¿Cuántos quieren ser discípulos más que vencedores? Aleluya. Entonces usted tiene que tener el espíritu de alguien que puede ser enseñado. Hasta aquí todo bien. Segunda cosa, un discípulo más que vencedor es un discípulo que sabe el momento cierto para pedir ayuda. Un discípulo más que vencedor es un discípulo que sabe el momento cierto para pedir ayuda, socorro. Un buen discípulo es aquel que tiene la capacidad de discernir, de entender, de conocer sus límites. No vamos a vivir en esta tierra como monjes, solos. Proverbios capítulo 18, versículo 1, tan conocido y tan dicho por nosotros aquí: aquel que se aísla busca su propio interés. No vamos a vivir solos, porque somos discípulos, y Cristo no vivió apartado de la gente. Cristo vivió en el medio de la multitud. Se apartó cuando tenía que buscar al Señor, pero trabajó y tuvo su ministerio entre las personas. Las multitudes lo seguían. Un discípulo es aquel que debe conocer sus límites y saber el momento de pedir socorro, de pedir ayuda. Usted no es un superhéroe y ni una superhéroe. Usted no es Dios, usted es carne. Yo soy carne, no somos ángeles, somos seres humanos. Y tenemos que saber que no podemos caminar solos. Y también tenemos que saber el momento cierto para pedir ayuda. Hay cosas que usted tiene que hacer solo, sí, pero hay muchas otras que usted tiene que hacer con alguien. Y Dios va a usar otras personas para bendecir tu vida, para abrir puertas, para ayudarte a levantar. ¿Entiendes esto? Lucas capítulo 8, versículo 24, la Biblia dice que los discípulos están en una tormenta, en el medio del mar, y ellos van a clamar ¿a quién? Al Señor Jesús. Socórrenos, Señor. Ellos pidieron ayuda. Lucas capítulo 8, versículo 40, la Biblia va a decir que Jairo, uno de los principales de la sinagoga, no el hermano Jairo, otro Jairo, tranquilo, no Jairo de Jessica, no el presidente, uno de los principales de la sinagoga, pidió ayuda. La mujer del flujo de sangre salió en búsqueda de ayuda porque tenía gastado todo. La mujer sirofenicia, cananea, salió en búsqueda de ayuda en Mateo capítulo 15, hasta Jesús buscando socorro para su hija que estaba endemoniada. El ciego Bartimeo clamó a Jesús pidiendo ayuda. Tenemos que saber pedir ayuda. Hay momentos que usted no va a conseguir solo. Y como un discípulo más que vencedor, usted tiene que mirar a su maestro y decir: Señor, ayúdame. Señor, levanta a alguien para ayudarme. Envía a alguien para echarme una mano. ¿Cuántas y cuántas veces yo vencí pruebas porque supo pedir socorro en los momentos que más necesité? El problema nuestro es que nosotros creemos o queremos que la gente crea que nosotros somos superhéroes, que no tenemos problemas, que no tenemos crisis, que no tenemos defectos, que no enfrentamos luchas. No, todo bien. ¿Cómo está, mi hermano? Y Vitória. Pero allá en casa el palo comiendo y gritaría y cuchillazo y olla volando y
una crisis matrimonial, pero gloria a Dios, va todo bien. Va todo bien. Está sin dinero, no tiene nada que comer, los niños pidiendo comida. Y él dice, ¿cómo está, mi hermano? No, yo estoy bien. Yo sé que usted tiene fe. Yo sé, pero hay cosas que usted tiene que pedir ayuda. Usted no tiene que pasar alguna cosa sola. ¿Usted me entiende? Una batalla espiritual. Busque personas espirituales para que te ayuden, intercedan por usted y oren por tu vida. Un discípulo es alguien que es enseñado, alguien que tiene la capacidad de ser enseñado, pero también un discípulo más que vencedor es alguien que sabe que no va a vencer todas las batallas solo, sabe que debe pedir socorro y ayuda en algunas batallas. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia después que ha concebido, falla el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Santiago está enseñando a nosotros que nadie peca de la noche para el día, que el pecado muchas veces es un proceso. Si usted sabe pedir ayuda en el comienzo del proceso, usted puede evitar de caer, usted puede continuar de pie. Y yo nunca me voy a olvidar de una frase que yo apunto siempre y la utilizo en mi vida, que es: quien confiesa la tentación no confiesa pecado. Si usted sabe vencer cuando usted es tentado, usted no va a caer en el pecado que usted está siendo tentado. Pero usted tiene que pedir ayuda. ¿Para quién, pastor? Para personas maduras en el nombre de Jesús. Ya tuve la experiencia. Fui a hablar con una persona y dije: mira, hermano, tengo un problema, necesito de ayuda. Cuando llegué en la iglesia, todos los hermanos sabían el problema que tenía. Y eso fue bueno, ¿no? Pero una cosa yo entendí: sé cómo es pasar por eso, sé cómo es sentirme así, y también sé que no debo hacer cuando tenga la oportunidad. ¿Usted entiende esto? Entonces usted tiene que pedir ayuda. Primera cosa, un discípulo más que vencedor es un discípulo que es enseñado, que sabe ser enseñado, que no deja de aprender. Segunda cosa, un discípulo más que vencedor es un discípulo que sabe pedir ayuda en el momento cierto. Tercera cosa, los discípulos más que vencedores son discípulos calificados o capacitados por Dios. ¿Cómo así? Qualificados ou capacitados por Deus. Gente que é capacitada, que busca al Senhor capacidade para que pueda hacer lo que debe hacer. La pregunta que podemos hacer aquí é: ¿quién son estas personas que Dios capacita, que Dios cualifica? ¿Quién son estas personas? Primero, los dependientes, gente que depende de Dios, que busca al Señor, que consulta al Señor. Y es siempre bueno recordarnos el ejemplo de David, cuando fue, no me recuerdo el pasaje bíblico, pero está en la Biblia, cuando él consulta al Señor para la batalla contra los filisteos. El Señor va a decir: ustedes van a dar la estrategia, ustedes van a hacer así y así, y ellos van y vencen los filisteos. Pero la Biblia va a decir que un año después, los filisteos van a venir y ellos van otra vez a hacer la misma cosa que Dios había hablado un año hacia atrás. Pero David recordó de consultar al Señor. Ponga atención. Y él va a consultar al Señor y el Señor va a dar a otra estrategia. Dependiente. Si él hace la misma cosa, pierde una batalla. Pero era dependiente. Consultó al Señor y el Señor dijo: cuando usted ver el mover de los árboles, usted va a saber que debe salir, y yo voy delante de vosotros y garantizaré la victoria que vosotros necesitan. Gente que es dependiente de Dios es gente que es capacitada, gente que es cualificada por el cielo. Segunda persona que es cualificada por Dios son los voluntarios. Gente que tú no necesitas forzar a la persona para hacer algo, no, ella es
voluntária, ela tem um desejo personal, ela não é forçada para ser alguma coisa, e Deus se agrada de gente assim. Deus se agrada de gente que não necessita pedir. Pergunta a tua mulher depois: carinho, se eu lavo a louça, ou arreglo a cama, ou hago algo sem que você me pida, te vai agradar mais? Te garantizo que ela vai dizer: sim, amor, se não tenho que pedir, clamar, implorar, rodear-me. Não é assim? Ou pergunte a tu marido: meu carinho, se eu hago a comida que você lhe gusta, sem que você me pida, em uma fecha especial, te vai agradar mais do que você tem que implorar, orar, ajudar, fazer campanha para que eu haga a comida? Tenho certeza que ele vai dizer: glória a Deus por tua vida, que entendiste o mistério, aleluia. Não é assim? Gente voluntária, gente que tem esta capacidade de observar e saber se há uma necessidade. Não necessito que nadie me pida, eu sou voluntário. Deus califica os dependentes, mas Deus também califica os voluntários. Salmo 51, verso 12 diz: vuélveme el gozo de tu salud e el espírito livre me sostiene. Na tradução em português, na nuestra, vai dizer: sosténgame com um espírito voluntário. Cambia um pouquinho, mas quer dizer a mesma coisa. Entende? Que Deus pueda ter esta liberdade de nos calificar, porque somos voluntários, porque somos dependentes. Um discípulo mais que vencedor é um discípulo calificado por Deus. Ele é dependente, é voluntário e também é alguém que se deixa ser moldeado. Não huye de los processos, não vira a espalda, não deixa de assistir os cultos na casa de Deus, não deixa de orar. É gente que sabe que quanto mais duro, mais cristiano eu vou ser. Porque se a prueba vem, eu tenho que vencer a prueba, não huir de ella. Glória a Deus. Glória a Deus. Discípulo mais que vencedor é calificado e deixa Deus a ser. Tu tens coragem de orar nesta noite? Ou quando você chegar em casa e dizer: Senhor, quita de minha vida pessoas que não me hacen bem, ou que você não tem um propósito em elas em minha vida? Você tem coragem de dizer: Senhor, a respeito do sentimento que tenho com tal pessoa, de se vou ser novio, ou se vou ser novia desta pessoa, ou de lo que vou ser, ou se vou ter um negócio com ela, ou se vou firmar um contrato, ou se vou cambiar de trabalho, ou de alguma coisa. Você tem coragem de dizer: Senhor, que tu puedas fazer tu vontade em minha vida, e eu não vou murmurar, eu vou quedar com a boquita cerrada. Porque gente que se deixa ser moldeada é gente que deixa Deus obrar. Não é gente que cruza os braços e diz: Senhor, agora eu estou esperando que tu hagas o milagre. Não, é gente que diz: Senhor, eu tenho todas as portas abertas, pero quero que você me diga qual é essa porta que eu tenho que entrar. Aleluia. Você entende isso? Discípulos mais que vencedores são discípulos que aún aprendem, aún sabem que devem aprender, crescer, desenvolver e serem ensinados. São discípulos que sabem pedir ajuda, socorro no momento que necessitam. São discípulos calificados por Deus. Quede tranquilo que já vou terminando. E são discípulos que também têm um discernimento de propósito. Sabem onde vão chegar, sabem onde querem chegar, têm algo definido. É distinto quando você habla com uma pessoa que está, como disse nosso irmão Zeca Pagodinho no Brasil: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não? É diferente. Como estás, irmão? Sabes o que vas a ser daqui 5 anos? Não, eu vou vivendo mais ou menos o que minha mulher me diga, ou o que mi madre me apunte, eu vou fazendo. De lo que você hablar com uma pessoa e ela dizer: sim, eu vou ser isso, porque quero alcançar isso. Deus já ha hablado comigo, tenho um propósito, quero ser uma pessoa assim, tenho planeado pelo Senhor, quero cambiar, Ele tem liberdade, mas mais ou menos tenho alguma coisa que quero fazer. É distinto, irmão. Um discípulo é alguém
Un discípulo más que vencedor es alguien que tiene discernimiento de su propósito. Él sabe lo que Dios tiene en su vida, sabe dónde quiere llegar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo que ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que me está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo está enseñando: discípulos que disciernen su propósito son discípulos que tienen un blanco, que están prosiguiendo, que no quedaron hacia atrás, que continúan tirando para adelante. Y este propósito en la vida de un discípulo principal es ser un discípulo parecido o semejante con su maestro. El propósito en la vida de un cristiano principal es ser parecido con Jesucristo. ¿Usted quiere ser parecido con Jesucristo? ¿O usted está solamente haciendo un paseocito en la iglesia? ¿Usted quiere ser un verdadero discípulo, más que vencedor? ¿O usted está solamente pasando el tiempo? ¿O palabras como estas son solamente para enseñarte alguna cosa, para que usted tenga algo para hablar después? ¿Usted quiere ser un discípulo más que vencedor? Entonces usted discierne su propósito, tiene un entendimiento claro, porque el propósito más claro en la vida cristiana es ser un pequeño en Cristo. No en su gloria, no, pero en carácter, en personalidad, en acciones, en frutos. Y ser parecido con Jesús, tenemos que ser parecidos con Él por lo menos en 3 aspectos. Primero, en su estructura, llevar la cruz. Él tuvo su cruz, tenemos la nuestra. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo que tiene un discernimiento de su propósito es un discípulo que no niega la cruz, que la toma. Quizás usted diga: pastor, pero mi mujer es una cruz muy pesada. Pero te recuerdo, Cristo levó la de él, tienes que llevar la tuya, hermano. Oh, pastor, mi marido, pastor, qué cruz. Vale por 3. Es difícil. Parece que Dios puso 3 cruces en mi espalda y tengo que llevar. Pero es tu cruz. Tú tienes que llevarla. No, mi suegro, no, suegro es bendición. No es cruz, es bendición. Pero todos nosotros tenemos que ser parecidos, identificarnos con Cristo en su estructura, tomar nuestra cruz cada día. ¿Cómo es en el día a día? ¿Llevas la cruz o la dejas ahí un poquito en la habitación y después la buscas otra vez? En el trabajo, usted se identifica con Cristo llevando tu cruz. Cuando usted tiene que perdonar, cuando usted tiene que abrir mano de tus razones o de la lógica, o usted tiene que perdonar una deuda, o usted perdonar deuda. ¿Cuánto tiempo hace que usted no escucha eso? ¿Sabía que cristiano también perdona deudas? Una vez, para no perder un hermano, yo perdí dinero. Y esto pasa. Esas cosas suceden. El hermano vale más que la plata que puede tener. ¿Entiendes? Pero no quiere decir que usted va a pedir prestado. Usted va a decir: no, el pastor dijo que usted tiene. No. Usted tiene que honrar sus compromisos. Pero cuando depende de ti, tenga paz con todos. Su estructura, también en su estatura, ¿sí? En su tamaño, estatura en portugués decimos. En su estructura, llevar la cruz. En su tamaño, vencer la mediocridad. Porque la vida cristiana, aún más allá de llevarnos la cruz, según lo que está escrito en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hay un tamaño que usted y yo tenemos que alcanzar.
Cuando tenemos la cruz, vamos a continuar creciendo, venciendo la mediocridad. ¿Y usted está dispuesto a continuar cargando la cruz? ¿Y usted está dispuesto a vencer la mediocridad y llegar a la estatura de varón perfecto? Tenemos que identificarnos con Cristo, porque sabemos y discernimos un propósito como el discípulo más que vencedor en nuestra estructura, en nuestro tamaño, pero también en la misión que tenemos: revelar Cristo al mundo. ¿A través de qué, pastor? De dos palabritas sencillas: renuncia. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús está diciendo: entre usted y yo no puede tener nada. Y si usted cogiera el capítulo 14 de Lucas, del versículo 25 a seguir, usted va a ver a Jesús hablando al respecto de familia, de padre, de madre, de hijos, hijas, hermanos, hermanas. Y Él va a decir: si usted no está dispuesto a renunciar, usted no puede seguir. Y en el versículo 33 Él va a decir: si usted no renuncia a todo lo que tiene, y ahí Él trae en general todas las cosas, usted no puede seguir. Usted está dispuesto a revelar a Cristo a través de una vida de renuncia. Yo voy a usar un ejemplo para que usted entienda cómo es difícil. Usted tiene un pantalón en tu armario que usted ya sabe que no sirve más. Usted creció, mi hermano. La palabra que estoy diciendo se cumplió en tu vida y tus cuerpos se ensanchó. Y tú tienes dificultad de bendecir la vida de alguien, porque usted tiene igual a pop y usted quiere poder allá. ¿Usted entiende esto? Pero ¿cómo hacíamos antes? No, yo estaba mirando la ropa, no, creo más o menos por el tamaño que cabe usted. Y bendecíamos los hermanos. Y estoy hablando de pequeñas renuncias. Y cuando Dios te dice: pone la mano en el bolsillo de todo lo que tienes al hermano de la otra congregación o algo que usted ve en la calle, y ahí usted dice: no, Señor, pero mira todo lo que tengo. No. Y cuando Él te dice: traiga a esta persona, de un baño en ella, ponga la mejor ropa que usted tiene y dé la mejor comida, es difícil para nosotros. Ahí yo quedo pensando en una especie de paralelo. ¿Por qué no fue difícil para el Señor enviar su único hijo, unigénito, a morir por nosotros, el mayor sacrificio, a la persona más valiosa? Y esto para mí no me enseña. ¿Entiendes? Tenemos 15 móviles en el cajón en la habitación y ya hay gente que no tiene. Una vez un pastor amigo fue a predicar en un congreso y él le dio una cosa y él quedó mirando los pies de las chicas del coro y él observó que tenía una chica que no tenía zapato, estaba de chanclas, y él quedó pensando: una ciudad tan rica, una iglesia tan próspera, como una de estas gurisas o de esas chicas no vieron que la otra no tenía un zapato hermoso para el día del congreso. ¿Usted entiende esto? Si no renunciamos en el poco, ¿cómo vamos a renunciar en el mucho? O cuando el Señor dice: envíe tu hijo para las misiones, para que sufra por mi nombre. Y usted dice: Señor, pero no, mentimos muchas veces cuando presentamos nuestros hijos en la iglesia, porque decimos: Señor, es tuyo. Pero en la hora que Dios pide, nosotros decimos: no. Tenemos que manifestar a Cristo en su estructura, en su tamaño, en su misión, a través de la renuncia que practicamos, pero también a través de la submisión. Y submisión es una palabra tan sencilla que la gente dificulta demasiado, porque significa estar bajo una misión. Y usted puede creer que no, pero todos nosotros estamos bajo la misión de Cristo.
e devemos ser submissos a Ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: haja pues em vosotros este mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Que é isso? Mesmo sendo Deus, não tuvo por importante ser igual a Deus, humilhou a si mesmo, se hizo semelhante ao homem, foi hasta a morte e morte de cruz. Renunciar e ser submisso à vontade de Deus. Tu tens duas opções: viver uma vida em la vontade ativa do Senhor, ou viver uma vida em la vontade permissiva do Senhor, vivendo o que Deus permite você viver, porque Ele já tentou falar com você diversas vezes e você não escutou a voz dele e tampouco teve interesse. Ou você pode viver uma vida ouvindo sua voz e sendo guiado por Ele. Todo o que estás vivendo hasta hoje é reflexo de uma vontade ativa ou uma vontade permissiva. E a quinta coisa, e termino aqui: o discípulo mais que vencedor é o discípulo que sabe ser ensinado, é o discípulo que sabe pedir ajuda, sabe o momento certo de pedir ajuda. O discípulo mais que vencedor é um discípulo qualificado e capacitado, é um discípulo que sabe discernir seu propósito, mas também é um discípulo que tem uma motivação correta, não somente no exterior, senão que tem um interior sanado. O discípulo mais que vencedor não é somente o discípulo que ponga na melhor roupa que tem para vir à igreja, adorar a Deus, porque sabe que vino aqui para dar ao Senhor su todo, sino que sabe que seu coração deve estar aberto ante Ele. A motivação, a palavra motivação vem de motor, aquele que mueve. Os discípulos mais que vencedores sabem que é importante fazer, mas também sabem que se não têm a motivação correta, de nada sirve fazer. E não é gente que vai deixar de fazer o que Deus lhe chamou para ser porque não tem a motivação correta, não. É gente que vai arreglar seu coração para que possa volver a chamar. É gente que não vai dar excusas, senão que vai poner-se no lugar de ser sanado para que possa continuar caminhando. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz: como o Hijo del Hombre não vino para ser servido, senão para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Discípulos mais que vencedores que têm uma motivação correta sabem que eles não vêm à igreja esperando um abraço, eles vêm abraçar. Discípulos com a motivação correta sabem que não vêm à casa de Deus esperando uma oração, eles vêm para orar por alguém, eles vêm para bendecir a vida de alguém, eles sabem que não vieram para ser servidos, vieram para, assim como o Senhor vino, para servir. A motivação correta. Tem essa mentalidade de gente como se tuviera uma deuda com o Senhor. Deus sobrou em minha vida, Deus me liberou, me sanou, não me cobrou nada. Tenho este sentimento de ser um deudor, se diz, alguém que tem uma deuda com o Senhor, que sirve a Deus por gratidão, porque Ele hizo tanto e não cobrou nada, solamente me dijo: creia e persevere. Gente que tem a motivação correta sabe que salvação e ocupação caminham juntos. Santiago vai dizer que alguém que tem fé, mas não tem obras, não tem nada, são coisas muertas. Ter uma fé que não tem obras é ter uma fé muerta. É alguém que não tem evidência, tem uma motivação, mas não tem a evidência. O que te estou dizendo é que você tem que caminhar com as duas coisas juntas: a ação e a motivação. Pero lo que mueve o discípulo é o amor e a gratidão. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peces, Jesus levanta o pão e Jesus diz: graças eu te dou, Pai, porque sempre me has escutado. Ele agradece
y multiplica. Gente que tiene la motivación correcta, un discípulo más que vencedor, que sabe la motivación que tiene, es una persona grata, tiene gratitud y sabe que la gratitud abre puertas de milagros. Pero también es alguien que es lleno de amor. Y ahí está el texto que leemos y termino aquí. Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús va a decir: vosotros no serán conocidos por los señales que vosotros tienen. Vosotros no serán conocidos por las buenas palabras que vosotros dicen. Vosotros no serán conocidos por la buena estructura. Vosotros serán conocidos como discípulos, como seguidores, cuando vosotros amáis unos a los otros. Esta es la mayor señal de un cristiano, de un discípulo más que vencedor. El amor. El amor. El amor fraternal. Amor de hermano. Amor que sabe soportar los errores. Amor que tiene paciencia. Amor que perdona. Amor que ejerce misericordia. Esta es la mayor señal. Usted no va a conocer un cristiano por, perdón lo que voy a decir, yo soy de aquello que cree que debemos congregar, pero usted no va a conocer un cristiano por la cantidad de veces que él está en la iglesia. No, usted va a conocerlo por el amor que él ejerce estando en la iglesia. Usted va a conocer un cristiano por este amor. La Biblia dice que el amor es el vínculo, se dice así, el vínculo de la perfección. 1 Corintios capítulo 13 habla sobre el amor, amor acima de los dones, amor acima, más allá de las obras, y que va a pasar todos los dones, las profecías, las lenguas, la gente que hace buenas obras, pero el amor permanecerá. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va a decir: porque el amor todo cree, todo espera, todo soporta. El amor es bondadoso, el amor no es orgulloso, él no es envidioso. El amor es suficiente. Los verdaderos discípulos, ellos tienen esta característica. Ellos aman. Cuando el Señor nos llamar para la eternidad, Él va a preguntar a nosotros: ¿tuviste la capacidad de amar a tu prójimo? ¿Amaste a mí sobre todas las cosas? Porque en esto se resume la ley y los profetas. Vamos a dar cuenta. Somos una iglesia que va a dar cuenta del amor que muchas veces no ejercemos. La iglesia de Jesús. El Señor va a decir en una cierta ocasión: ¿cuántas veces estuve enfermo y usted no me visitó? ¿Cuántas veces estuvo cautivo y usted no me visitó? Y la gente le preguntó: Señor, ¿pero cuándo tuviste así? Y Él va a decir: cuando mis pequeñitos estuvieron así. Cuando dejamos de hacer al prójimo, estamos dejando de hacer al Señor. Que Dios nos dé gracia para podermos ser discípulos más que vencedores. Que no se cansen de aprender, que sepan pedir ayuda. Discípulos que tengan una motivación correcta, discípulos que tengan un discernimiento de propósito, que sean calificados, pero discípulos que tengan un corazón recto ante el Señor. Amén. Yo quiero orar contigo. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos en este momento. Padre, hablé todas las palabras que tú me inspiraste en esta tarde. Confirma tu gracia y tu obra en nosotros. Confirma tu mano, Señor, en esta noche, engendrando en nosotros este deseo de sermos discípulos
discípulos más que vencedores. Gente que revele Cristo en sus acciones. Gente que no huya de tus manos para ser moldeado. Que tenga capacidad de aprender, de oír. Nos ayuda, Señor, a sermos discípulos calificados por el cielo, porque somos dependientes, somos voluntários e te buscamos com um coração quebrantado. Senhor, nos ajuda a nos identificarmos contigo na estrutura, no tamanho, na missão, a renunciarmos. Nos ajuda a ter a motivação correta, a amar, a ter um amor fraternal. Vem com tu graça e funcione nesta noite sobre vidas que aqui estão. Porque tu tens todo o poder e toda a graça. Confirma a hora do cielo. Sorabá, camanda, si, que tu, sharu, veder, que asamai. En nome de Jesus, dá graça para ser um discípulo, para caminhar, para perseverar, para lutar e para continuar caminhando e lutando hasta tu venida ou hasta o dia que tu nos chames para a eternidade. Assim oramos e te damos as graças em nome de Jesus. Amém.